Este pueblo amerindio de la familia lingüística araucana habita en diversas zonas de la parte central y meridional de Chile y del occidente argentino. Su nombre en quechua es Auca y en idioma araucano es mapuche, que significa gente de la tierra. Para contextualizar brevemente su historia, debemos destacar que su principal lucha está en la conservación de sus territorios porque estos simbolizan y representan enormemente sus tradiciones culturales. Este pueblo le toma gran importancia a los recursos naturales que sus tierras ofrecen, principalmente porque de esos recursos basan su estilo de vida y sus patrones culturales. Sin embargo, algunas empresas internacionales, además del intento de conquista español, han estado presionando constantemente bajo amenazas militares para lograr la expulsión de este grupo, despojándolos de su cultura poco a poco y aprovechándose de los recursos naturales que la zona ofrece. Estas amenazas han logrado que gran parte del pueblo se mude a zonas urbanas de forma paulatina, por temor a perder la vida o que su familia sea violentada, discriminada, detenida por el Estado e incluso asesinada. Sin embargo, la parte restante considerada rebelde prefiere no ceder a la presión y quedarse para proteger su herencia cultural, lo que les ha traído mala prensa a tal punto de ser catalogados como criminales por intentar defenderse ante las agresiones y ofensas antes mencionadas. Tras esta explicación, podemos vincular este suceso histórico con un tipo de interacción negativa de naturaleza etnocidio, pues esta se refiere a cuando las prácticas culturales son destruidas por la cultura dominante o por los colonizadores. Hola, mi nombre es Jenny Beatriz Ewancelis y yo les voy a hablar acerca del punto 2, personajes, población que interactúa. Este punto se encuentra ubicado en Chile. Los mapuches, 928.060 personas, Amairas, 48.447 personas, Rapa Nui, 21.848 personas, Atacamenia, 10.000 y los Alacalufes, solo 101 personas. El mismo censo nos da una población total para Chile de 9.660.367 habitantes. La población que más interactúa es la parte que habita en Chile. Y en la región metropolitana, las empresas internacionales y los militares, quienes son los que amenazan. Hola, mi nombre es Jair Fernando Ruiz Galaviz y yo les voy a continuar explicando el punto 3. Dicha interacción de carácter negativa comienza durante la década de 1860 con la ocupación de la Araucanía, en el centro de Chile, donde la nación mapuche habitante del lugar se negaba a formar parte de la República y ceder su patrimonio territorial y cultural. La lucha de los mapuches por recuperar su cultura, derechos y territorios lamentablemente persiste hasta la fecha. Sin embargo, el gobierno ya no cuenta con la intención de apoyar la demanda de dicho pueblo. Por consiguiente, las autoridades del Estado los siguen sometiendo y reprimiendo con violencia hasta que se rindan. Problema de la interacción se dio por el dominio de tierras y los intereses económicos. La nación mapuche, habitante del lugar, se negaba a formar parte de la república y ceder su patrimonio territorial y cultural, porque solicitaban un equilibrio entre la producción económica y los recursos naturales. Entre 1881 y 1927 se produjo un proceso de expropiación de las tierras indígenas y sometimiento a reducciones. Para 1929, año del término de la erradicación de la nación mapuche, los indígenas solo quedaron con el 5% de las tierras que originalmente tenían. Las comunidades se vieron forzadas a vivir lejos de sus tradiciones, siendo relegadas a espacios pequeños en los que existían códigos absolutamente distintos. Esto produjo una crisis en los mapuche, desarrollando disputas internas y el creciente empobrecimiento de su sociedad. La discriminación que sufren los mapuches se refleja en los índices de pobreza de su pueblo y en tramos sociales, porque se les suman los prejuicios, los estereotipos, las represiones por las autoridades estatales y también el racismo hacia su etnia, afectando a niños y adultos, los cuales son víctimas de golpes y disparos por parte de la policía chilena en sus constantes allanamientos a las comunidades mapuche con el objetivo de atemorizar a los indígenas. Sin embargo, los pocos mapuches que se resisten a dicho conflicto son denominados terroristas y criminales buscados por la ley. En 2006, un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia indicó que el 68% de los jóvenes y niños siente que es más difícil encontrar trabajo para un mapuche que para alguien que no lo es. Esta discriminación ha causado que muchas personas en Chile cambien su apellido mapuche por un occidental, ocultando de esta forma sus orígenes.
Estos problemas siempre han estado presentes, porque el país se construye en el siglo XIX en torno a las clases sociales y las razas, lo que continúa en el siglo XX hasta la actualidad. Hola, soy Ricardo Ordaz Ganto. Yo les hablaré sobre el punto número 5. ¿Cuál fue la solución o estatus del problema de la integración étnica? ¿Hubo acuerdos? ¿El conflicto persiste en la actualidad? Progreso. La transición a la democracia en Chile se desenvolvió en el sector indígena en el marco político del Acuerdo de Nueva Imperial entre la concertación de partidos por la democracia y las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Este acuerdo fue solemnemente firmado el año 1989 en Nueva Imperial, pequeña ciudad en medio del territorio mapuche, por el entonces candidato a la presidencia de la República, Patricio Evelyn. En ese acuerdo, los indígenas aceptaban transitar a la democracia que se reconstruía por el camino institucional, es decir, canalizar sus demandas por las vías institucionales y no de hecho, como las tomas de tierras, y el nuevo gobierno se comprometía a reformar la Constitución de la República reconociendo la existencia de los pueblos indígenas de Chile y dictar una nueva legislación. En 1993 se dictó una nueva ley indígena, pero la reforma constitucional fue rechazada en el Congreso Nacional. La expansión de las empresas forestales hacia los territorios donde habitan las comunidades abrió otro frente de enorme conflictividad, lo que condujo a que en el año 1997 comenzara a quebrarse seriamente la vía institucional convenida en el acuerdo de la localidad de Nueva Imperial. Numerosas organizaciones de indígenas jóvenes sobrepasan el marco institucional dado por el acuerdo y comienza un periodo de movilizaciones, conflictos y represión estatal. Este es el conflicto mapuche que persiste en la actualidad y solo puede ser solucionado por una nueva arquitectura del Estado y la restitución de las tierras usurpadas por la colonización, el latifundio y las empresas transnacionales. Según Heriberto Waki Huantelao Lonco, cabeza de la comunidad Rayen Lafgen en 2011, la solución para nosotros es volver a levantarnos como cultura. Por esa razón, estamos planteándole a los gobiernos de turno que nos ayuden a pensar en el futuro. Podemos avanzar si somos reconocidos, podemos sentirnos parte de la sociedad y si nos dejan aportar cosas valiosas que nosotros tenemos. Chile se inserta fundamentalmente a través de la exportación de recursos naturales y hay una correlación muy estrecha entre la ubicación de los recursos naturales, mineros, forestales, hídricos y los territorios indígenas. En la medida en que Chile persiste en su política de expansión de la inversión con miras a su inserción en los mercados globales, se ve difícil que pueda haber una solución concreta para dicho problema que persiste en la actualidad. Sin embargo, el progreso de este cada día se ve más debilitado, debido a que los nuevos gobernantes del país no cuentan con la intención de resolver dicha demanda entre sus planes políticos, ni de detener las agresiones e injusticias contra la nación mapuche que, tras decenas de décadas, hoy se encuentra en uno de sus puntos más álgidos, haciendo que la resolución del conflicto parezca cada vez más distante, hasta que se deje hablar de ella por completo en la zona. Nosotros consideramos totalmente injusto que el Estado ya no quiera apoyar parte de su cultura y patrimonio indígena, restando la importancia cuando realmente deberían de apoyar a la gente mapuche para que las tradiciones y costumbres del lugar no se pierdan, pues el Estado solo se está preocupando por sus territorios y recursos naturales en cuestiones económicas. La realidad es que esos territorios les pertenecen a los indígenas y deberían ser cuidados por los nativos. No deberían siquiera considerarse como un beneficio económico ni explotarlos. Pero lo más grave y triste de este conflicto es tratar a esta gente como si no tuvieran ningún tipo de derechos. Pues todas esas agresiones, burlas, discriminaciones, prejuicios y sometimientos por los habitantes de Chile pueden dejar a estas personas con traumas psicológicas y físicas, además de arrebatarles claramente su identidad cultural. El pueblo mapuche lucha a diario por conseguir justicia y paz, para conservar sus tradiciones. Sin embargo, no todos están informados sobre la situación por la que ellos están pasando. Por ello, es necesario que la gente comience a informarse y tomar conciencia poco a poco sobre este tipo de temas, porque si se lograra someter bajo presión al gobierno de alguna forma por parte de la comunidad chilena, lo más probable es que la situación tome más relevancia y se evite que los mapuches sigan siendo despojados de sus rasgos culturales.